Cordial saludo, respetados estudiantes. Con el propósito de garantizar una excelente preparación para sus pruebas mensuales, las primeras de este año, me permito elaborar este video en el cual vamos a ver las propiedades de los alcanos, específicamente en cuanto a la obtención de los mismos. Tenemos en este caso 4 métodos de obtención de alcanos. El primer método es conocido como la síntesis de Cole. Consiste en una electrólisis, como lo expliqué en la clase, es decir, utilizan electricidad para separar átomos y unir otros. En este caso, se utilizan sustancias de ésteres de sodio. Recuerde que esta R representa cualquier cadena carbonada de cualquier cantidad de carbonos. Este carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno y que tiene otro oxígeno con enlace sencillo es lo que se conoce como el éster, y como está unido al sodio, entonces se conoce como éster de sodio. Este éster de sodio, al encontrarse en agua y al recibir en este caso electricidad, pues lleva a que se produzca un alcano y otros residuos como el hidróxido de sodio, el dióxido de carbono y el hidrógeno gaseoso. Esto se ve representado en burbujeo. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo necesito obtener etano, recuerde que el etano es un alcano de 2 átomos de carbono con enlaces sencillos, CH3CH3, pues entonces yo voy a buscar un éster de sodio que me ofrezca esa cantidad de átomos de carbono. Ya tengo un éster que me ofrece un carbono, entonces como necesito 2, le incluyo uno más, este grupo metil, dése cuenta que acá está resaltado. Si necesitáramos obtener no etano sino propano, que es de 3 carbonos, pues ya tenemos acá uno y tendríamos que incluir otros 2. Recuerde siempre conservar la regla del octeto. Por ejemplo, este carbono ya está ligado a doble enlace con el oxígeno, ya tiene 2, 4, y por los lados tiene otros enlaces, 2, 4, 6, 8, el carbono. Dese cuenta que el oxígeno tiene 2, 4, 6, 8, que son los electrones libres. Dese cuenta que el carbono tiene un enlace acá y 3 más con el hidrógeno para completar su octeto. El sodio, por sus características particulares, al igual que el hidrógeno, no cumple esta regla del octeto, pero mantiene su estabilidad. Ese éster de sodio unido a ese metil reacciona con agua y produce el etano más hidróxido de sodio más CO2 más hidrógeno. Se cuenta que la ecuación acá no está balanceada, simplemente es la representación de qué utilizaría usted para obtener ese alcano. Vamos con la síntesis de Grignard. La síntesis de Grignard se caracteriza primero por utilizar un metal, en este caso utiliza el magnesio. Utiliza para obtener el alcano, un halogenuro de alquilo. ¿Qué son los halogenuros de alquilo? Son cadenas carbonadas de tipo alcano, representadas por esta R, unidas en cualquier parte a un halógeno. X con los 2, 4, 6 puntos representa en este caso cualquier halógeno. Un halógeno podría ser el cloro, el bromo o el yodo, por ejemplo. Usted elige cuál desee. Esta reacción entre el halogenuro de alquilo y el magnesio se lleva en 2 pasos. ¿Por qué? Porque el magnesio no es tan fuerte para romper los enlaces directamente. Entonces, en un primer paso, lo que hace el magnesio es romper el enlace que hay entre la cadena carbonada y el halógeno, pero no la rompe y se va, sino que se mete en medio de los dos. Queda unido a la cadena carbonada y al halógeno. A esta unión entre la cadena carbonada, el magnesio y el halógeno se le llama reactivo de Grignard. Eso es en un primer paso. Ahora, este reactivo de Grignard se tiene que hacer reaccionar en un segundo paso con cualquier sustancia que tenga hidrógeno. Esa sustancia que tiene hidrógeno va a hacer que se rompa el enlace que hay entre la cadena carbonada y el magnesio, en este caso, y se forme el alcano. Y adicional a eso se forma una sustancia que contenga lo que venía con el hidrógeno, el magnesio y el halógeno. Pero hasta ahí es una generalidad. Ahora vamos a ver la obtención del etano, pero ahora por síntesis de Grignard. Veamos, en este caso yo voy a utilizar un halogenuro de alquilo llamado yoduro de etilo. ¿Por qué utilizo este? Dese cuenta que necesito obtener un alcano de 2 átomos de carbono.
Entonces yo busco un halogenuro de alquilo que tenga el halógeno, el yodo en este caso, puede ser bromo o puede ser cloro, y que tenga pues un grupo de carbonos que corresponda al mismo número que necesito obtener. Necesito obtener 2, entonces pongo 2 carbonos, en este caso un yoduro de etilo, más magnesio. En un paso 1, ese yoduro de etilo va a reaccionar con el magnesio y va a formar el yoduro de etil magnesio, también conocido como el reactivo de Grignard. Ahora, eso no es suficiente porque nosotros necesitamos formar ese alcano, entonces vamos a un paso 2. En ese paso 2, ese yoduro de etil magnesio, el reactivo de Grignard, va a reaccionar con una sustancia que tenga hidrógeno, y la más sencilla es el agua tiene hidrógenos. Dese cuenta que ellos reaccionan y se produce el alcano que requerimos. ¿Qué pasó ahí? Se desprende ese magnesio y ese yodo, y acá no queda completo el octeto porque quedaría simplemente 1, 2, 3 enlaces. Entonces, ¿qué pasa? Llega un hidrógeno del agua, se reemplaza ahí, o sea, ya queda CH3, y el otro hidrógeno con el oxígeno se une al magnesio y al yodo, y entonces obtenemos el alcano más otra sustancia, en este caso una sustancia básica, que es entre OH, magnesio y yodo. De igual forma lo hacemos con las demás sustancias. Dese cuenta que tanto para la síntesis de Kolb como para la síntesis de Grignard podemos obtener sustancias desde metano, es decir, la más simple sustancia de los alcanos. Ahora vamos con la síntesis de Wurst. La síntesis de Wurst es muy parecida a la anterior porque utiliza halogenuro de alquilo y utiliza un metal, pero en este caso el metal utiliza es el sodio, que es mucho más reactivo que el magnesio, por lo tanto no necesitamos 2 pasos. En este caso nos damos cuenta que adicional a eso tenemos 2 moles de ese halogenuro de alquilo que deben reaccionar con 2 moles de sodio para formar el alcano que necesitamos y formar 2 moles de la sal que requerimos. Ese X, recuerde que representa cualquier halógeno, y un halógeno más sodio forma una sal. Por ejemplo, el cloro más el sodio forma cloruro de sodio, formando 2 moles de esta sal. Vamos al ejemplo: obtención de butano, CH3, CH2, CH2, CH3, es decir, un alcano de 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Qué tenemos allí? Que para yo formar un alcano de 4 carbonos, en este caso tengo que ser muy perspicaz, porque como son 2 moles del mismo halógeno, entonces yo tengo que utilizar un halógeno que divida en la mitad la cantidad que necesito obtener. Si yo necesito uno de 4, necesito un halogenuro de alquilo que tenga solo 2. Si necesito uno de 8, necesito un halogenuro de alquilo que tenga solo 4. En este caso, como vamos a obtener un butano de 4, pues utilizo 2 moles del mismo halogenuro de alquilo. En este caso, yoduro de etilo, como utilicé en la anterior, pero como son 2 moles, entonces tiene que reaccionar con 2 moles de sodio. Eso sucede en un solo paso. ¿Qué hace el sodio? Una mol de sodio rompe una mol del yoduro de etilo, rompió. La otra mol de sodio rompe la otra mol de yoduro de etilo, o sea que quedan libres 2 yodos y quedan libres 2 etiles. Entonces dése cuenta que ¿qué se obtiene? Se obtiene que uno de esos etiles se une al otro etil y forma el butano, y el resto forma yoduro de sodio, una sal, 2 moles de esa sal. Entonces, ojo, para obtener alcanos con número de carbono no par, utilizo 2 halogenuros de alquilo diferentes. Es decir, si usted necesita un halogenuro de alquilo, un alcano de 7 átomos de carbono, pues usted necesita ya no utilizar 2 moles del mismo, sino utiliza una mol de uno de 4 y una mol de otro de 3, o usted mira la combinación que más se adecue. Ahora, vamos con la hidrogenación catalítica. Este es el procedimiento más sencillo y es muy común para las margarinas y las mantequillas. ¿Qué hacen? Cogen las grasas animales, que son tipo alqueno, bueno, ácidos grasos que tienen dobles enlaces, como los pueden observar acá. En este caso es el ejemplo de un alqueno, donde R es una cadena carbonada a un lado, R' es cadena carbonada al otro lado, y representa los 2 carbonos que tienen el enlace doble. Esto reacciona con hidrógeno, por eso se llama hidrogenación, pues obviamente con ciertas sustancias y demás, y allí vamos a obtener, en este caso, vamos a obtener
el alcano que requerimos. Pero ojo, la hidrogenación catalítica necesita de un catalizador, como se llama, de un catalizador que acá representaríamos en la mitad. En este caso, el catalizador puede ser paladio, platino o níquel. Por eso se llama hidrogenación catalítica, porque va el hidrógeno, pero van con sus catalizadores. O puede ser el paladio, o puede ser el platino, o puede ser el níquel como catalizador. Veamos un ejemplo. Si yo tengo un alqueno, ¿por qué sé que es un alqueno? Porque tiene un enlace doble de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces decimos que este alqueno tiene un doble enlace en el segundo carbono, más el hidrógeno, más el catalizador que yo elija. En este caso yo voy a elegir, digamos, níquel. Me va a llevar a obtener esa misma cadena de 5 átomos de carbono, pero con enlaces sencillos. ¿Qué pasa? Acá se rompe el enlace y faltaría hidrógeno y el hidrógeno. ¿Qué hace estos dos hidrógenos? Se meten en cada uno de los espacios que quedaron libres. Dese cuenta. Un hidrógeno, ahora tenemos dos hidrógenos.